Bueno, iniciamos esta lección, sobre todo una introducción a las pruebas de hipótesis. Y es que de acuerdo a la bibliografía, bueno, la bibliografía, pero es metodología de la investigación. Y recuerden que pues este programa de informática médica que está a cargo de un servidor, lo ha hecho con toda la intención de que les sirva de herramientas de apoyo para el taller de metodología. Quizá, y yo digo quizás no a la par, porque pues todavía tengo entendido que pues unos ya van a entregar sus proyectos y los van a exponer, pero de todos modos vamos a ver en qué consiste esa parte de las pruebas de hipótesis y estaremos haciendo de forma práctica en esta clase. Bueno, recuerden, seguramente recordarán que las hipótesis solamente es una declaración, algo a un supuesto, pero se va a poner a prueba porque todavía no sabemos si es verdadero o es ya falso. Un ejemplo de hipótesis sería que pues, por ejemplo, ya se ha minimizado más el riesgo de contagio del COVID. Podría ser, claro, si lo comparamos al último pico, quizás sí haya descendido. Eso no quiere decir que no haya riesgo, ¿no? Pero hay que someterlo a una prueba. En las hipótesis, si revisan ustedes, seguramente recordarán en el taller de metodología de investigación, en la sección de análisis de datos, ¿sí? Porque ustedes seleccionaron su muestra, ¿qué más hacían? Su diseño metodológico, revisaron su instrumento de recolección de datos, recolectaron datos y esos datos hay que procesarlos, hay que analizarlos. Hay un sinnúmero de, este, de analizarlos desde las estadísticas básicas descriptivas, como lo hemos visto en prácticas pasadas, no sé, el promedio, la media, agruparlos en una tabla de distribución de frecuencia, que fue la clase anterior, categorizarlas, ¿sí? Podríamos observar cómo es el comportamiento. Pero también en el análisis viene saber si quieres relacionar variables. Oye, ¿será que una variable afecta a otras? Es un ejemplo. Un ejemplo, me hubiese gustado. Voy a ver si lo puedo hacer la prueba. ¿Será que los alumnos de medicina, o sea, digamos, tuvieron mejores calificaciones en línea o en presenciales? Y si lo podríamos hacer, ¿no? Simple y sencillamente sacaríamos los promedios de los ciclos en lo que estuvimos en línea comparados a los estudiantes que estuvieron o las generaciones que estuvieron en forma presencial. Y de hecho, si mis estadísticas no fallan, o lo que he percibido, en línea posiblemente su calificación fue más alta. Y es que ustedes todavía, la generación de ustedes, no ha estado en contacto con el examen EXADES, el examen departamental. El examen departamental, que ya van a conocer, no se desesperen, lo van a conocer en quinto semestre, que seguramente ya reincorporaremos a la presencialidad ya el siguiente semestre, ya seguramente, ya sería más probable, sería el colmo que sería otra vez. Y espero que todo a nivel de salud pública, pues todo vaya saliendo bien y regresando a la normalidad. Bueno, en caso de esas pruebas estadísticas, en la bibliografía seguramente van a escuchar algunas pruebas. Hay pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las paramétricas es si la variable que vas a comparar es un número, es un parámetro, un número. Y si es un número, pues se toparán con la siguiente prueba, es comparar dos medias, o sea, dos promedios, así como le dije, el promedio de los alumnos que han estado en línea versus las generaciones que han estado en presencial. Y podríamos comparar los promedios y en base a esos promedios podríamos sacar conclusiones. Ahora, ten en cuenta que como es inferencia estadística, nos estamos basados de una muestra nada más, de un muestreo, y no son todos los datos, porque hay datos que no los podemos utilizar, no podemos estudiar toda la población, no es posible, o sea, toda la población, solamente es un fragmento, y por eso debemos de sacar conclusiones estadísticas. Las pruebas paramétricas va a ser la prueba T, la prueba de análisis de varianza, sí voy a ver una práctica de análisis de varianza, y correlación de Pearson. Recordarán también, por eso comparar la prueba ANOVA, es cuando
cuando necesitamos comparar más de dos promedios, tres, cuatro promedios al mismo tiempo, y es un parámetro, es la prueba ANOVA. Y las correlaciones de Pearson, seguramente, si recuerdan en los diseños metodológicos, que están los diseños, no sé si es tipo de, a ver, es diseño metodológico, sí, diseño metodológico, era cuando les decían, tengo un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Pues por ahí viene esa clasificación en los diseños metodológicos. Y ahí vienen las correlaciones, cuando una variable afecta a otra. Esas son las correlaciones, y es la correlación de precios si fuese un parámetro. Hay pruebas no paramétricas, hay no paramétricas si se comparan categorías. Si son categorías, por ejemplo, segura o posiblemente sus instructores les han hablado de la prueba chi cuadrado. Está la chi cuadrada, Uma-Whitman, Wilcoxon, correlación de Spearman, Cruz-Cruz-Wallis, McNivar, son otras, y se escucha raro, ¿no? Normalmente todo esto se estudia para una formación de licenciatura, llevan 2 semestres de estadísticas, estadística descriptiva, inferencial, pero pues no se incluye en el programa de médico cirujano por la razón de que pues es muy claro, es decir, oye, ¿para qué perder o sea, un tiempo en estadísticas si les puedo mejor alimentar del programa educativo más en el área de la salud? O sea, hay un sinnúmero de especialidades, cardiología, pediatría, nefrología, y todas las guías, o sea, hay un montón de... Por eso es que las estadísticas no se han incluido por su momento en su programa de médico cirujano, pero tenemos herramientas y las vamos a aprovechar aquí pues este curso de informática médica para pues que tengan una idea y un contacto a esas pruebas. Por cierto, ahí bueno, esta información también se las voy a proporcionar, porque si vas a comparar dos medias y tú es paramétrico, hay luego algo que se llama prueba de normalidad, y si son dos pruebas se utiliza la T-Studio. Y si fuese no paramétrico, vamos a ver aquí mucho ruido en este momento. Ahora sí ya mejoró un poquito aquí el ruido acá ambiental. O les dejé esta tabla de comparación que en su momento les será de utilidad, porque si van a comparar dos promedios, y son parámetros, es la prueba T-Student que veremos el día de hoy. También si hay dos medias relacionadas, un antes y un después, es la prueba T-Student para muestras pareadas o muestras dependientes. Ahí se llama normalidad si son hay datos normales, si no está la prueba de Wilcoxon, está la prueba NOVA o la Cluster Trials, están las correlaciones si es número con número, y en variables si es categórica con categórica es la prueba chi cuadrada, que solamente esas son pruebas no paramétricas. En este curso vamos a poder ver ejemplos de T-Student, análisis de varianza, correlación y en su momento la chi cuadrada. Vamos por acá, vamos a continuar. Bueno, también menciona ahí algo de la prueba de normalidad. Lo voy a mencionar algo en la práctica que son, que en su momento sí infiere mucho en los resultados, de procesamiento de las pruebas. En su momento voy a agarrar esta lámina de acá. Y bueno, vamos a realizar una prueba. Es la prueba T para muestras independientes. Y para esta práctica de la prueba T, vamos a observar. Les he enviado para esta práctica en su correo, en dirección de correo electrónico, los siguientes vínculos. Es para comparar dos muestras independientes. Acá está el vínculo. Si alguien no la ha podido descargar, aquí se las voy a poner en el chat. Ahí está. En el chat está accediendo. Ahí está apareciendo. Ese mismo vínculo está apareciendo en el chat de la clase. Aquí de la sesión Meet. Es para comparar dos medias independientes. Y observemos. Entonces tenemos acá. Y se posicionando, dice el ejemplo número 1, ¿ok? Y ahí el siguiente muestreo en resumen, se mostraron a personas no fumadores y fumadoras. Me imagino que hicieron un parámetro que se llama índice de destrucción pulmonar. ¿Sí? Ese es el puntaje de índice
de destrucción pulmonar. Claro, se va degradando pues esos órganos conforme a la edad, conforme a los hábitos. A veces no necesariamente tengas una... Ahí escucharán los famosos, inclusive hasta la EPOC, ¿no? Las EPOC. Pero pues ya sea por la edad o por malos hábitos. Bueno, en este caso, pues, ahí lo he extraído de la bibliografía de bioestadística de Daniels, un libro ahí que tiene cuestiones estadísticas. Ya tenemos fumadores y no fumadores. Observen su índice. Vamos a ver, claro, es de esperarse que los no fumadores tengan un mejor índice de destrucción pulmonar a comparado con los fumadores. Los fumadores que aquí un fumador obtuvo acá hasta 24 de su índice de destrucción pulmonar. Vamos a ingresar eso en el SPSS, para eso vamos a abrir el programa, el SPSS. Yo estaré, entonces, vamos a realizar. Bueno, estoy abriendo el SPSS. Bueno, por defecto, cuando ustedes abren el SPSS, les aparece esta ventana. Yo le voy a dar a cancelar, no tiene caso, no voy a trabajar con la anterior. Y como todo, ahí tenemos nuestra base de datos limpio. Ok, sí, efectivamente es un pedazo muy pesado. O sea, es una base de datos limpio. Vamos a hacer esta prueba porque tenemos los siguientes datos. Tenemos datos de... Aquí está. Tenemos estos datos que son fumadores y no fumadores. Son dos datos, dos series, pero hay dos grupos, los fumadores y los no fumadores. Lo ingresaremos de la siguiente forma. Vamos a ingresar el índice de destrucción. Bueno, acá está. En vista variables, vamos a ingresar el IDP, así, IDP. El IDP se refiere al índice de destrucción pulmonar. Ahí está. La etiqueta es, le puse nombre de la variable, es el IDP, índice de destrucción pulmonar. Y para esta, pues hay dos grupos. Los grupos son independientes, fumadores y no fumadores. Por lo que vamos a, el siguiente, va a ser el grupo. La siguiente variable va a ser el grupo. Por si el grupo solamente va a ser una clasificación. Uno no fumadores y dos los fumadores. Así lo vamos a ingresar. Como es solamente una clasificación, no tiene caso tener decimales en el grupo. Vamos a quitarle 0. Vamos a ponerle 0 decimales. Y en la anchura solamente vamos a poner 1. Ahí está. Para el grupo le vamos a dar decimales 0, anchura 1. Nada más es una clasificación. El IDP sí vamos a dejar así como está, con 2 decimales y todo. Y vamos a ingresar los valores para el grupo. Como podrán observar, en el caso tenemos el número 1 van a ser los no fumadores. El 1 son no fumadores y el grupo 2 serán los fumadores. ¿Verdad? Los fumadores. Le vamos a añadir y aceptar. Por cierto, eso es muy importante. He mencionado en el transcurso del curso, pues, los nombres, tipos de variables, etiquetas y valores. Inclusive también tenemos una clase de valores perdidos, pero no he mencionado acerca de las medidas. Cuando crucemos variables es muy importante, sí, indicar de qué tipo de medidas son. Porque el IDP, pues, es una escala. Miren, van hasta el final del IDP, y donde dice medida, le vamos a poner una escala. Es una reglita, la medida del IDP. ¿Por qué es una regla? Porque es un parámetro, no sé, 18, 20, 22, es un rango. Por eso indica que es escala. Y para la variable grupo, al final, en su medida, ahí donde estoy señalando, como es una clasificación, fumadores y no fumadores, es nominal. Es una escala, es una categoría. Es una categoría. Una vez con estas dos variables, vamos a especificar esas dos variables, vamos a poder realizar el análisis. Para eso nos vamos a vista de datos. Vamos a realizar primero tenemos los datos de los fumadores. Ok, lo tenemos. Entonces, mira, primero tenemos los no fumadores. Seleccionarán los datos del 18, esos valores que son, creo que son 9. Edición, copiar. Nos vamos al SPSS, es el IDP, edición, pegar. Recordemos que esos son del grupo 1, entonces aquí en grupo 1 vamos a poner, esos son del grupo 1, o bien voy a copiar y voy a pegar, ahí está.
Entonces, vamos a preparar nuestra base de datos para comparar esos dos grupos. Entonces, le estamos indicando, así son 9 personas no fumadores que tienen su medición del índice de destrucción pulmonar, son del grupo 1. Está de hecho, si activan las etiquetas, esa, no fumadores. Los siguientes datos, continuando, son los datos que tenemos de los fumadores. Entonces, nuevamente seleccionarán, ahí tienen el acceso a la hoja de cálculo. Vamos a copiarlos, vamos a copiar, y en el SPSS ingresaremos, ahí está. Todos estos ya son del grupo 2. Es otro grupo, son mediciones, son del grupo 2. Grupo 2. Para no ser copiados, vamos a copiar y pegar. Copiamos y pegamos. Entonces vayan preparando ahí el ingreso de los datos. Realizaremos la prueba T. La prueba T consiste en lo siguiente. Miren, vamos a suponer, por cierto, es muy importante para la prueba T. Si le dicen planteamiento de hipótesis, ¿sabes? Si plantea la hipótesis y quieres comparar dos medias, se plantea de la siguiente forma. Siempre hay una hipótesis nula. La hipótesis nula es lo contrario a tu hipótesis de investigación. Entonces, si tú decimos, nosotros creemos es lo que creemos, que las medias son diferentes, los promedios son diferentes. Ok, sí, no se preocupe ahí. Recuerden que estoy grabando la sesión. Entonces, miren, a ver, nuevamente, voy a pasar lista de nuevo. Vamos a continuar. En el planteamiento de la hipótesis, si vas a comparar dos medias, lo comparas así. Tienes tu alternativa, de hecho se hace. La media 1 es diferente de la media 2. Por eso esta es la letra mu, ese simbolito es la letra griega mu, es la mu. Las medias son diferentes. Y tienes lo contrario, que es tu hipótesis nula. La hipótesis nula es que son iguales, no hay diferencia. No hay diferencia. En el SP, no voy a meterme mucho a detalle de la prueba T, porque es un parámetro, tiene que ver con probabilidades, pero en el SPSS nos vamos a fijar en el nivel de significancia, es un p-valor que voy a estar en referencia. Si el p-valor es menor a 0.05, es que normalmente las pruebas las hacemos al 95% con 5% de error o de significancia. Entonces, si supera que el p-valor es menor a 0.05, las medias son diferentes. Es decir, se acepta la hipótesis alternativa. Y la alternativa es que las medias, media 1 y media 2, son diferentes. Si el p-valor fuese mayor a 0.05, pues decimos que las medias son iguales, aceptamos la nula. Pues vamos a ver qué nos lo dice la prueba de Student. Y el procedimiento, antes de que ejecutemos la prueba, que nada más es un clic que lo vamos a ejecutar, vamos a ir aquí al menú analizar. Fíjense en la parte superior donde dice analizar, seleccionamos estadísticos descriptivos y a continuación en explorar. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos y explorar. Recuerden que es muy importante que hayamos indicado en las variables las medidas, porque la variable, el IDP, es una medida de escala y los grupos es una variable nominal. Si no lo indicaron, obviamente no te va a detectar bien la exploración. Entonces, lista, bueno, la dependiente, nosotros, ahí viene, vale, independiente. La lista dependiente es el IDP. O sea, creemos que el índice de destrucción pulmonar depende de si es fumador o no fumador. Y acá los factores, el factor es el grupo. Y solamente en esta ocasión vamos aquí a ese botón que dice gráficos y vamos a activar el que dice gráficos de prueba de normalidad. De normalidad vamos a darle continuar y a continuación le vamos a dar aceptar. Y como lo hemos hecho en otras prácticas, todos los resultados nos va a arrojar el SPSS en este visualizador. Ahí está el visualizador. Y ahí observen los promedios. Dice, miren, tenemos fumadores y no fumadores. Fueron 9 fumadores y 16 fumadores. Son medias independientes. Desde aquí podemos observar, claro, que el índice de difusión pulmonar de los no fumadores es de 12.43 el promedio. Y en los fumadores, 17.53. Creo que desde ahí podríamos ver claramente
que el promedio de índice de reducción pulmonar de los fumadores es mayor a los no fumadores, son diferentes. Pero como viene de un muestreo, nada más mostramos a 6 fumadores y a ¿cuántos? Y a 16 fumadores y 9 no fumadores, pero lamentablemente en una población hay mucha incidencia de personas que fuman, obviamente no hemos mostrado todo, nada más es una muestra. Entonces, por eso es muy importante pasarlo por la prueba T. Había mencionado aquí al inicio de la instrucción que hay una prueba de normalidad. En algún momento bueno, lo voy a mencionar porque si fuese ya que ustedes tienen oportunidad de hacer un proyecto más de que se va a publicar o un proyecto ya para su tesis, ¿sí? Ya cuando egresen y quieren cruzar datos y hay que hacer una prueba de normalidad. Pues normalmente las pruebas son la de Kolmorov y Shapiro-Wilkins. Y es que los datos deben tener una distribución normal. Como lo voy a explicar acá, de hecho brevemente son los resultados. Mira, aquí debajo menciona sobre la prueba de la normalidad y ahí están esos dos, el de Kolmorov y Shapiro-Wilkins. ¿Cuál interpretamos? Bueno, mire, si la muestra es mayor a 30, o sea, por grupo, utilizamos el Kolmogorov y Smirnov, y si la muestra es de menos de 30, el de Shapiro-Wilkins. En este caso, la muestra es pequeña porque nada más tenemos 9 y 16 en cada uno, son pequeñas, son menores a 30, entonces vamos a utilizar esta. ¿Y en qué nos vamos ahí empieza a aparecer el p-valor? Si el p-valor es mayor a 0.05, decimos la nula. La nula es los datos analizados siguen una distribución normal. Es lo que queremos en ese, que sea una distribución normal. Debe ser en el p-valor debe ser mayor a 0.05 y aquí ese es el de Shapiro-Wilkins. Y eso que dice significancia 0.274 y 0.416 es mayor a 0.05, por lo que podemos concluir que los datos siguen una distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? Vamos a ver, creo que aparecen unos gráficos, creo que es hasta abajo. Mira, no los puso. ¿Y por qué me lo puso correlacional? Me lo puso como tendencia. Bueno, aquí se ven que están alejadas las medias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, faltaría nada más sustentar con la prueba T. Ya propiamente. Entonces, la prueba T. Vamos a la prueba T. Y la prueba T en el SPSS. Por cierto, esto de exploración solamente es a nivel de comparación. Todavía no lo sustenta la prueba T. Pero vamos a hacer la prueba T. Y para ello, pues en el SPSS, ya sea en esa vista de datos acá, nos vamos en el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos. Abajo, mira, Comparar medias. Menú Analizar, Comparar medias y seleccionamos, en este caso, son muestras independientes. O sea, los fumadores son independientes a los no fumadores, pero es una muestras independientes. Seleccionamos acá, pruebas independientes. La variable de prueba es el índice de destrucción pulmonar, la corremos acá. Y viene la variable de agrupación, que es el grupo. Solamente que aquí en el grupo vamos a definir los grupos, o sea, dependiendo del valor que tengan. Recuerden que aquí pues decimos, así lo puse, el grupo 1 tiene el valor de 1, que son los fumadores, no fumadores, y el grupo 2, los no fumadores, así como está. De hecho, por eso seleccionamos el 1 y 2, hay que especificarlo. Puede ser que a lo mejor en esa variable de agrupación tengas otros valores y lo especificamos. No es el caso aquí, así que por eso lo pusimos como 1 y 2. Le vamos a continuar. Normalmente las pruebas están al 95% de confianza. Por ejemplo, acá, si le dan aquí el botón de opciones, ahí está. El intervalo de confianza es del 95%. Para pruebas, digamos, sencillas, que no comprometen los resultados, hacemos 95%. Sí hay niveles de confianza más estrictos, como por ejemplo el desarrollo de una vacuna, un procedimiento de seguridad, que te piden hacerlo al 99% o el 99.9%, pero en las mayorías de los niveles de confianza es del 95%, viene por defecto. Ya si requerían hacer una prueba y tu instructor metodológico te dice, hay que hacer una prueba del 99%,
Ahí lo pueden cambiar. Por el momento vamos a dejarlo y lo voy a dejar cancelar. Y a continuación, recuerden, índice de variables. Indicamos la variable de prueba que es de grupo, lo cual definimos grupo 1 y grupo 2. Y ahora sí vamos el botón aceptar. Vamos a dar, ya está en la prueba. Nos vamos a fijar en el p-valor. Observen. Entonces, de hecho, estaban las medias. Ya habíamos visto previamente la media, que los sumadores es de 12 y el índice de destrucción pulmonar es de 17.5. Vamos a hacer un reporte para la clase. Para eso van a abrir un documento de Word. En un documento de Word, ahí ponen práctica test students, su nombre. El ejercicio número 1 que acabamos de ejecutar lo vamos a pasar a este reporte. En la primera tabla no hay ningún problema porque tenemos la estadística de grupo, es una tabla pequeña, así que le dan copiar y pegamos. Ahí no tenemos problema. El problema va a ser la siguiente tabla. El problema con la siguiente tabla, observen, como está larga, está muy ancha, el momento de copiar, miren, es clic derecho, copiar. Al momento de pegarlo, se va a salir. Vamos a hacer un ajuste. Entonces, vamos a pegarlo. Ahí está. Ay, ¿qué pasó? Sí, está bien, lo hemos copiado y pegado, aunque no precisamente, no tiene mucha compatibilidad de formato el SPSS con Word. Lo estamos pegando, pero vamos a hacer el ajuste, aprovechando que estamos en la clase de informática médica. Entonces, esta tabla que estamos pegando del SPSS de la prueba T está muy alejada. Entonces, van a seleccionar, le van a dar clic a la tabla, en cualquier parte de la tabla, o bien si se observa aquí en la esquina superior izquierda, ahí está mosquita, ahí se selecciona toda la tabla. O bien, o están dentro de la tabla. Se van a ir a presentación, en la parte de arriba dice, bueno, mi versión dice presentación, parece que en la versión 2019 indica otra leyenda, pero localicen donde indica autoajustar, está más o menos en medio, se aparece con presentación, autoajustar, y seleccionen autoajustar a la ventana, es este. Seleccionen autoajustar a la ventana y ahí está, se les debe autoajustar de esta forma. Lo voy a hacer de nuevo. Como estamos copiando del SPSS y esta tabla de los valores de la prueba T, al momento de copiarlo y pegarlo en el Word, se desajusta. O sea, con que estés dentro de la tabla, en cualquier posición de la tabla, con que estés dentro de tu cursor dentro de la tabla, te vas a presentación, autoajustar a la ventana, no le dan el contenido, es a la ventana. Otra forma también es que en la esquina superior aquí hay una pequeña mosquita. De hecho, cuando le das clic, se selecciona todo y se van a autoajustar a la ventana. Y he mencionado, las pruebas de hipótesis, aunque tienen su metodología, su interpretación en el SPSS, nos vamos a guiar del p-valor, Si es menor a 0.05, las medias son diferentes. O sea, si hay diferencia entre los dos grupos. Y observen cuál fue ese nivel, o el p-valor es este, miren, lo estoy recalcando en este color, es 0.14. Y observen, vamos a ver la interpretación. Interpretación. Si el p-valor debe ser menor a 0.05. Efectivamente, nuestro p-valor fue de 0.014. Y ese valor 0.014 es menor a 0.05. Si es menor a 0.5, entonces ahí dice, se acepta, es la primera. Las medias son diferentes, se acepta la hipótesis alternativa. Las medias son diferentes. Los promedios. Las medias son diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir que en interpretación hay diferencia del índice de destrucción pulmonar? Pues, hay diferencia del índice de destrucción pulmonar entre los fumadores y no fumadores. No fumadores.
Ese, ahí está. Ese es un ejemplo. Estamos comparando dos promedios. Como les piden hipótesis estadísticas, sí hay su proceso manual, pero bueno, ¿qué es lo que hicimos? Ingresamos en la base, en esta base de datos. Nada más corrimos, ejecutamos la prueba y mira, ya con eso ya tenemos la prueba. Prueba T. Vamos a guardar, vamos a empezar a guardar. Miren, para que tengan. Este documento de Word lo va a guardar, le dan guardar como con el siguiente nombre. Creo que el nombre, vamos a ver qué nombre les di. Ahí está, vamos a explicar que, para que coincida. El documento de Word, práctica T Student y su nombre. Okay, yo voy a poner descargas mientras, pero en descargas. Entonces, el nombre de su documento lo van a poner práctica T Student. T Student. Y pongan su nombre. Yo en mi caso estoy poniendo Edwin Chai. Ese documento de Word vamos a empezar a guardarlo. Lo van a guardar como práctica T de student. Pongan su nombre, primer nombre y apellido, o sus dos apellidos, como ustedes gusten. Le voy a dar aquí guardar. Y esta base de datos que nos auxiliamos para hacer la comparación, también la vamos a guardar porque pues fue la que utilizamos para el ejercicio 1. Vamos a guardar nuevamente esta base de datos. Vamos a archivo, guardar como, no sé en qué carpetas la estén seleccionando. Por defecto van mis documentos. Yo lo voy a dejar allá en documentos. Y le vamos a poner tstudent, tstudent, student, ejemplo 1, fumadores. El tstudent, ejemplo 1, fumadores. Y vamos a darle guardar. Guarden esa base de datos que nada más utilizamos dos variables para comparar. Por el momento, esta ya la guardamos, esta base de datos. Vamos a crear otra porque, pues, siguiendo la secuencia de la práctica, es esta, ¿o será? Sí, vamos a cerrar esa ventana. Cerraré esta ventana. Sí. Siguiendo, okay. Siguiendo con el orden de la clase, tenemos el ejemplo número 2. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a comparar, igual, son dos medidas independientes. En la primera vimos que son iguales y vamos a ver si son diferentes. Pero, entonces, miren, en este ejemplo, que por cierto fueron algunos datos que aproveché de mi taller, el taller de metodología de la investigación, y pues había la interrogativa por parte en su momento eran mis alumnos, oye, ¿será que haya diferencia de rendimiento académico o de calificación entre alumnos locales y alumnos foráneos? Y es que, pues, a veces tenemos la, sí, digamos, la percepción, oye, es que cuando eres un alumno foráneo, pues tienes menos tiempo, tienes que ver tu comida, tienes que, pues a lo mejor no tienes vehículo, tienes que hacer tus cosas, por ahí decía, tienes que hacer tu limpieza, ¿no? En el lugar donde vives, donde rentas, no sé, hay menos tiempo para estudiar, ¿no? Mientras cuando eres alumno local, o sea, si son de aquí, bueno, en este caso aquí de Campeche, pues tienes la comodidad, a lo mejor, bueno, a lo mejor puede ser que llegas y bueno, ya está la comida, no tienes que preocuparte por tu ropa, por tu uniforme, y bueno, se supone que tienes más tiempo para estudiar. Entonces, bajo esa percepción, algunos alumnos quisieron decir, bueno, vamos a comparar las calificaciones de los foráneos y los no foráneos, a ver si existe alguna diferencia. Entonces, por eso es muy importante las pruebas estadísticas, porque nada más es un muestreo. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Ese es el ejemplo. Bueno, acá, aunque aquí dice ejemplo número 2, realmente ese es el ejemplo, no es el ejemplo, es el ejemplo, lo voy a corregir. Sí, es el ejemplo 2, es la prueba T para comparar. Son independientes, son pruebas independientes. Y recuerden que esta base, por cierto, también esta aquí donde dice la prueba T, la vamos a cerrar y no la vamos a guardar. Vamos a cerrarla. Guardar los resultados, díganle que no, porque recuerden que esto ya lo pasamos al Word, díganle que no.
Y esta nueva base de datos, vamos a crear una nueva. Vamos no cierren el SPSS porque tarda en abrir. Entonces, mejor vamos a darle archivo, nuevo, nuevos datos. Nuevos datos. Nuevos datos. Y tenemos una clasificación, la calificación y el grupo, que son foráneos o no foráneos. Entonces, vamos a hacer exactamente como lo hicimos con la otra prueba. La primera variable es la calificación. Calificación. Bueno, vamos a poner, pues se entiende que es la etiqueta de calificación. Recuerden, la medida de la calificación es escala, es una escala, porque es una prueba paramétrica. Y vamos a ponerla, si es alumno foráneo o no foráneo. Vamos a ver, bueno, para que cambiemos un poquito, vamos a poner alumno, vamos a poner foráneo. Foráneo. Vamos a poner mejor alumno, mejor vamos a poner alumno. La variable se va a llamar alumno. Como es una sola clasificación, le vamos a poner 0 decimales y anchura 0. ¿Sí? Y la etiqueta va a ser tipo de alumno. Tipo de alumno. Así alumno. Y vamos a ver, miren, los alumnos del grupo 1 van a ser los alumnos locales. Alumnos locales. Añadir. Y los del grupo 2 van a ser los alumnos foráneos. Alumnos foráneos. Foráneos, le vamos a añadir, aceptar. Y al ser una clasificación, o sea, es una clasificación nominal, en su medida ponemos nominal. Es una medida nominal. Es una clasificación, una categoría. Vamos a vaciar los datos en vista de datos. Igual, nuevamente, bueno, si no se los he puesto en el chat, ahí va pues en el chat. Recuerden que les he compartido aquí para comparar, bueno, fue la misma, comparar dos medidas independientes, es la misma. Y ahí estamos en el ejemplo número 2. Vamos a ver si esto me estorba. Puedo pasar, a ver si no puedo cambiar. No. Miren, vamos a ver. La primera tenemos los alumnos locales. Entonces, vamos a seleccionar, los seleccionamos. Los son 35. Le vamos a dar edición, copiar. Y en nuestra base de datos, la nueva, la que no tiene título, tiene calificación, le vamos a dar edición, pegar. Ahí pegamos calificaciones, que son 35, sí, son 35 calificaciones. Y son los agrupos son el 1, que son alumnos locales. Bueno, mejor le doy copiar y seleccionamos todo esto y pegar. Para que no nos estorbe la otra base de datos que utilizamos en la de los sumadores, la vamos a cerrar. Aquí está. Esta base de datos, la que dice IDP y grupo, la vamos a cerrar. Recuerden que ya la debían haber guardado. La guardamos con el nombre de tstudent ejemplo 1. Vamos a cerrarlo. Y solamente nos quedamos con esto. Para la comparación de calificaciones a alumnos foráneos y no foráneos. Faltan los datos de los alumnos ahora de los foráneos. De foráneos. Entonces, no sé si tenemos alumnos foráneos. ¿Quién es foráneo? Ahí pónganme ahí. Son de otro estado, a lo mejor son de otro municipio. Tenemos en el programa de médico cirujano, tenemos muchos alumnos de otras partes, de otras inclusive también inclusive hemos tenido estudiantes del extranjero. Una vez un muchacho, un brasileño, estuvo por acá en el programa de médico cirujano, igual uno de Venezuela. No, de Venezuela, no fue en economía, pero en medicina tuve un alumno que era brasileño. Entonces vamos a continuar. Entonces, falta para que comparemos la calificación de los alumnos foráneos. Vamos a seleccionarlos. Los seleccionaré, edición, copiar. Y vamos a pegarlos a esta. Edición, pegar. Estos son del grupo 2. Así los especificamos. Estos son del grupo 2. Esos son del grupo 2. Y para no estar copiando, mejor vamos a copiar. Seleccionamos
y pegamos. ¿Sí? Recuerden que están las etiquetas, alumnos locales, alumnos foráneos. ¿Sí están? Alumnos locales y alumnos foráneos. Vamos a hacer directamente la prueba T. Vamos a hacer directamente la prueba T. Si vamos, bueno, pero creo que vamos a explorarlo primero. Es analizar estadísticos descriptivos, explorar. Le vamos a dar a que explorar. Analizar estadísticos descriptivos, explorar. Dale, explorar aquí. Lista de dependientes, la dependiente es la calificación y los factores es el tipo de alumno. Así como están, de hecho no voy a mover nada, le voy a dar a aceptar. Y observen, miren, alumnos locales, promedio de calificación 8.33. Alumnos foráneos 8.3. De hecho, ligeramente igual, prácticamente es insignificante la diferencia. Hay quién se, quién se fija de una centésima, ¿no? Si observamos también, pues, miren, valor mínimo del local 7.8, mayor máximo 9, mientras los foráneos, ahí fue muestreo, valor mínimo 7.3 menos, mira, pero el máximo 9.9. Esto recuerdo que tenía un compañero, un amigo mío, cuando estudiamos ingeniería, él era de Escárcega, él era foráneo. Y ese, de una forma, él buscaba para costear desde sus estudios, a pesar de ser foráneo y pues no, pues él tenía muy buenas calificaciones. Por cierto, en médicos recuerdo un caso me lo contaba, era ya en Mérida, y y una persona decía que, bueno, el señor era doctor, era médico, ganaba muy bien, pero estaba un poquito, no sé si descontento o algo, porque su hija decía, es que su hija, pues no sé, a pesar de tener todo, pues no se le daba muy bien los estudios, los estudios, y decía esta persona, bueno, pues mi hijo pues, no está estudiando, no quiere estudiar, ahora está pasando, mientras que, pues, como ellos tenían una persona contratada, pues que les apoyaba en los labores ahí del mantenimiento y limpieza de su domicilio, pues tenía un cuartito, y en ese cuartito pues igual vivía la hija de la señora, y decía, la hija de la señora, así como lo ves, está estudiando medicina, ella sí entró a la UADY, y entró a medicina, está estudiando medicina, decía, ¿sí? Y a pesar de que no tenía recursos, ahí está en medicina, estudiando en la UADY. Entonces a veces no dependen los recursos. Vamos a ver, entonces no importa si eres alumno local o foráneo, depende mucho también de las técnicas de aprendizaje y ganas de aprender. Mira, por lo que estoy viendo no va a haber diferencias y nos va a comprobar la prueba T. Para hacer la prueba T vamos en analizar, comparar medias y seleccionamos prueba T para muestras independientes. Esas son muestras independientes. Variable de prueba, calificación. La variable de agrupación es tipo de alumno. Hay que definir siempre los grupos. Oye, que esa clasificación, bueno, el grupo 1 es los pusimos 1 y el otro 2. Porque así están en las etiquetas de valores. Le damos continuar. Así como está, le vamos a dar aceptar. Ahí está la prueba T. Ahí está la prueba T. Vamos a ver la interpretación. Y este es el ejemplo número 2. Vamos a copiarlo. Y en el documento de reporte, aquí debajo, documento de reporte, vamos a poner el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Pegamos. Ahí sí. De hecho, vemos que ni hay diferencia. Mira, calificación promedio de los locales 8.33 y los foráneos 8.3. 8.3. A ver, déjenme pausar. Ok, adelante. Aquí le escucho. Ya más, gracias. Bueno, miren, estamos haciendo el ejemplo número 2 y vamos a poner su valor de prueba T. Y el valor de la prueba T es ese acá, es esta tabla, está la prueba T. Vamos a copiarla y le recordamos que en el caso de Word, por la compatibilidad, al momento de pegar se va a distorsionar la tabla. Para no tener que repetirla, vamos a autoajustar, vamos a aprovechar las herramientas de autoajuste de la tabla. Nada más nos posicionamos en la tabla o bien le dan clic. Yo les aconsejo que le hagan clic acá, no me hagan eso porque a veces lo que hacen, seleccionan así. Como ya seleccionan un párrafo, ya no aparecen las herramientas. Entonces es seleccionarlo desde aquí. Me voy a
presentación y localicen la herramienta de autoajuste y es autoajustar a la ventana, no al contenido, a la ventana. Ahí está. Y el que vamos a resaltar es el p-valor, es este, que estoy seleccionando. Ya está. Y fíjense que a diferencia, este está grande, no es arriba de 0.05. No es como el anterior, la otra estaba pequeñita, 0.014, fue menor a 0.05, entonces había diferencia. Pero aquí no, aquí el p-valor, vamos a ver, vamos a observar. Aquí vamos a observar que el p-valor es mayor a 0.05. Es decir, 0.682 es mayor a 0.05. Y observen, recuerden que les voy a dar esta diapositiva y nos dice, si el p-valor es mayor a 0.05, las medias son iguales. O sea, no hay diferencia. O sea, las medias o los promedios son mismos. Entonces, las medias son iguales. Y recuerden que la media es la calificación. Podemos concluir, podemos decir la siguiente conclusión. No existe diferencia entre el promedio de calificación de los alumnos locales y foráneos. Aquí la clave, jóvenes, es que ustedes estudien, que dejen su celular un rato y que dejen de dormir un poco para poder estudiar, ¿no? Sí, ya viene el segundo parcial, ya está. Como tarea, es decir, y eso lo van a hacer posteriormente, van a realizar el ejemplo 3. Van a realizar prueba T, el ejercicio 3, no sé si puse ejercicio 3 o estaba ejercicio 3. Como tarea, eso no se lo van a completar posteriormente, es en YesKinesa, en esos mismos datos, ahí dice el ejemplo, este ejemplo 3, ahí viene el ejemplo 3, para comparar medidas independientes. Creo que ahí mencionan 2 poblaciones y quieren saber si en esa diferencia de población los niños, dice, edad en meses. Tuvieron diferencias, creo que era en caminar, de esta muestra a esta otra, no sé, si hay diferencias en cuanto a la edad. Hagan una prueba, no ahorita acá, nada más lo van a hacer posteriormente, para que podamos ver la última parte, porque las pruebas T, la prueba T, es para comparar medias independientes y también para comparar muestras pareadas, es decir, un antes y un después. Entonces, para esa prueba, de hecho, nuevamente recuerden vamos a guardar la de las calificaciones de los alumnos. Vamos a archivo, guardar como. Guarden esta base de datos, creo que yo le puse prueba T. Creo que le puse ejemplo. Voy a andar. No recuerdo, no sé si fue prueba T. Prueba T. Ejercicio 2. O no recuerdo qué nombre le di, pero yo lo estoy guardando como prueba T ejercicio 2. Le van a dar guardar. Ese es de los alumnos, donde están los alumnos locales. Recuerden, como ya han pasado el reporte de la tabla, la pasamos a Word, lo vamos a cerrar. La cerramos y deseo guardar resultados, díganle que no. Y vamos a crear una nueva base de datos, porque esa nueva base de datos, es archivo nuevo, nuevos datos. Vamos a hacer una limpia para ver este segundo. Recuerden, también lo voy a poner en el chat. Por el momento esta pestaña la voy a cerrar porque ya terminé. Ustedes van a hacer la del ejemplo número 3.
Y en el correo les envié esta, comparar dos medias pareadas. Así lo van a ver aquí. Dos medias pareadas. También lo estoy ingresando aquí en el chat si alguien no lo había accedido. Accedido aquí estaré accediendo a es lo que estoy abriendo. Son dos muestras pareadas. Para comparar. Ayuda esto sobre todo en estudios, ya ven que tienen estudios que son experimentales o pre-experimentales, porque tampoco hay un diseño de grupo de control. Bueno, ayudaría eso. Porque tienes una población, le aplicas un tratamiento y haces una medición, un antes y un después. Entonces ahí recordarán que están los diseños experimentales, los preexperimentales y aquí creo que cuasi experimentales. En resumen, ahí describe el problema que es sobre una dieta muy baja en calorías. Entonces se sometieron ahí la prueba, miren, obviamente creo que son mujeres que padecían obviamente sobrepeso y obesidad. Miren los pesos en kilogramos, 117 kilos, 100 kilos, no sé. Les aplicaron ese tratamiento, esas 12 semanas bajo una dieta muy estricta, porque es dieta muy bajas calorías. Y hicieron una medición antes y después. Entonces vamos a ver si efectivamente hay diferencias, pero esa es una muestra variada, es una muestra variada y observemos. Para eso, como estamos creando una nueva base de datos, es esta de acá, es la que está en limpio. Y vamos a poner aquí no hay grupos, es el mismo grupo, pues un peso antes y un peso después. Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí nombre peso uno y la otra variable va a ser el peso 2. Recuerden, no debe llevar espacios en blanco, por eso le puse pegadito peso 1 y peso 2. Y vamos a poner aquí la etiqueta, vamos a poner peso antes y la segunda peso es. Pues, pues acá es diferente. Por cierto, esas dos son medidas de escala. Entonces aquí al final las medidas van en escala. Aquí al final la medida va a escala. Esas dos son de escalas, porque son dos parámetros. Son dos parámetros. Y es la misma población. Primero su peso 1 y luego su peso número 2. Aquí no hicimos lo de grupos, como las anteriores, ¿no? Es el mismo grupo. Entonces, como son dos pesos, vamos a registrar, eso es más sencillo, vamos a registrarlo y ahí tenemos los datos. Vamos a ver por aquí. Vamos a recuperar los datos. Ahí está. Recuerden, es la hoja de cálculo, es otra hoja de cálculo, no la que estamos utilizando para medias independientes, sino para medias pareadas. Entonces ahí tenemos, también les puse el vínculo en el chat. Vamos a registrar el peso antes, copiamos, y en el SPC es el peso número 1. Edición, pegar. Y luego el peso número 2, sería el peso después de 12 semanas y una dieta muy baja en calorías. Edición, pegar acá, peso 1 y peso número 2. Como no hay variable de agrupación, vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer directamente la prueba T. Nada más copien. Y para hacer la prueba T, hacer esa comparación antes y después es una muestra variada, es analizar, vamos a comparar medias, pero en esta ocasión es prueba T para muestras relacionadas. Por eso, muestras relacionadas o muestras pareadas, así se le conoce también, es muestras relacionadas. Seleccionaremos esta, la prueba T para muestras relacionadas. Nos dice, para el primer par, variable 1 y variable 2. Sin ningún problema aquí en variable 1, le dan clic y jalamos. Ah, no. Creo que la corren, por cierto, vamos a ver. Peso antes, háganlo con el mouse, lo arrastren. Toman y lo arrastran. Ahí está. Lo arrastran. Luego, la variable 2, ese es el peso después, le dan clic y lo arrastran. No sé por qué.
Yo lo estoy arrastrando. No sé si lo permite el botón o lo voy a seleccionar. Creo que también si le das Shift y los agarras los dos al mismo tiempo, lo puedes jalar. Si no, si se les dificulta, lo acabo de realizar acá, como dice. Si no, también si les dificulta, aquí en el primer par, puedes agarrar el peso antes, lo arrastras, variable 1 y variable 2. Entonces vamos a ejecutar así las opciones. Lo mismo de acá, aquí la mía ya viene al 95%. No vamos a cambiar nada. Vamos a darle a aceptar. Ay, miren la diferencia, miren. El promedio del peso antes era de 98 kilos y un promedio después de un promedio de 75 kilos. Ah, está excelente. Obviamente eso se va a ver reflejado en el nivel de significancia. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a pasar nuestra hoja de reporte. Y para eso vamos a poner el ejercicio. Ese es el ejercicio de prueba T pareada. Prueba T. Vamos a poner relacionada. Relacionada. O el ejemplo. De hecho, nada más es un ejemplo. Es la prueba T relacionada. Vamos a pegar esos valores, los valores estadísticos que teníamos en el reporte, que son los pesos. Primero está la peso, le doy copiar y pegamos. Creo que desde ahí se ve, sí se ve gran diferencia, ¿no? Se ve gran diferencia y lo vamos a ver, vamos a comprobarlo con pues, la prueba estadística, porque pues nada más fueron, ¿cuántas mujeres? 9, nada más fueron 9 mujeres. Es una muestra pequeña, pero seguramente vamos a tener un estadístico. Vamos a copiar, copiamos y pegamos. Ya he explicado esto, que lo autoajustamos, seleccionamos, presentación, autoajustar a la ventana, ahí está la ventana, y observe la significancia bilateral. De hecho quedó demasiado pequeño, de hecho quedó casi cero. ¿Está? Ese es el p-valor. Y recorremos la interpretación. 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 Interpretación del p-valor. Y recuerden, si el p-valor es menor a 0.05, hay diferencia. Hay diferencia. Obviamente hay diferencia entre los pesos, ¿no? Y de hecho, el p-valor quedó demasiado pequeño, 0.00. 0.00. Obviamente se comprueba que es menor a 0.05. Sí hay diferencia. Hay diferencia. Vamos a hacer sobre la conclusión. Ya con eso estamos terminando la práctica del día de hoy. La conclusión será que sí existe diferencia. Bueno, se comprueba, vamos a poner, se comprueba. Se comprueba diferencia entre los promedios de los pesos en las mujeres participantes. Son mujeres, mujeres participantes. En la dieta. Es dieta muy baja en calorías. ¿Sí? La dieta es eficiente. Averiguar qué dieta es, ¿verdad? A lo mejor ahí alguien ocupa esa dieta. Ahí está. Bueno, recuerdo que este documento de Word es parte del reporte. Lo hemos guardado como el nombre de prueba T-Student y ponen ahí su nombre. Y lo único que les faltaría es realizar el ejercicio 3 para comparar
lo que es la edad promedio en meses de dos grupos de niños, si existe o no diferencia. Pues eso fueron por medias independientes. Una vez que concluyan este ejercicio, pues cuando lo hayan concluido, ahí está la actividad número 4 de la prueba T. Entonces, como toda entrega, pues harán ustedes aquí la entrega. Y en la modalidad ustedes de alumno, ahí adjuntan su evidencia y lo envían como completado.